Hola estimados, este es un nuevo video de la parte teórica de la cátedra de elementos de máquina en la UTN Regional San Francisco. Vamos a seguir con el tema de resortes. Ahora vamos a ver lo que son los resortes helicoidales de espiras cerradas, todo lo que conlleva el cálculo de las tensiones y las deformaciones, cómo trabaja un resorte helicoidal y cómo se compone. Imaginemos un alambre de diámetro D enrollándose a lo largo de una hélice, donde va a tener una longitud L, el radio de la hélice es R y sometido a una fuerza P, en este caso de tracción, pero también puede ser compresión. El cálculo de la tensión, vamos a considerar que el resorte está sometido a tracción o compresión y que el material va a trabajar a torsión, o sea, por más que el resorte sea de compresión o de tracción, el alambre trabaja a torsión. Las dimensiones importantes son el diámetro del alambre D, el radio de la hélice R, la longitud inicial del resorte no deformado L y el número de espiras activas N. Les muestro unas imágenes de cómo son algunos cierres de los resortes. En un resorte generalmente yo tengo espiras totales, que son las espiras activas más las espiras de cierre. Las espiras activas son las que verdaderamente hacen trabajo, o sea, son las que absorben la energía y la devuelven al sistema. Y las espiras de cierre son justamente las que da el método de montaje del resorte. O bien en las últimas 2 o 3 vueltas se suele cerrar el resorte, como lo vemos en la figura de la izquierda. El paso de la hélice cambia y se cierra y esas espiras no se tienen que tener en cuenta a la hora de calcular el resorte. En la misma figura ven, por ejemplo, un asiento rectificado, tipo lo que se encuentra en los amortiguadores de los autos. Respecto a las tensiones que actúan sobre el resorte, vamos a comenzar a descomponer, ya que el resorte está en un elemento de máquina que está en equilibrio estático. Vamos a descomponer con una cupla la fuerza P. O sea, yo voy a tomar un delta S, o sea, un pedacito del resorte, del arco de la hélice, de S, donde va a tener su diámetro de alambre D, y voy a mover una cupla P menos P. Estas dos fuerzas, o sea, la P en negro y la menos P, van a generar un momento torsor que es igual a P por R, y va a ser la primera condición que va a dar origen a la tensión de torsión, al tau 1 vamos a llamarlo, que es ese momento torsor dividido del momento polar, a que es igual a 16P por R dividido pi por diámetro al cubo. En el siguiente gráfico está denotado el diámetro del resorte, la sección del resorte arriba. La segunda figura es este tau 1 de torsión, propiamente puro, y luego hay un esfuerzo cortante que origina la fuerza P roja que va hacia abajo, que es un esfuerzo cortante puro que es tau 2, que está en la segunda figura y equivale a 4P sobre pi por diámetro al cuadrado, o sea, el diámetro es el diámetro del alambre. Vemos que si sumamos las tensiones, la cara interna está más exigida que la cara externa del resorte. Entonces esto nos va a llevar a tener que sumar las tensiones para calcular la tensión máxima sobre el resorte. Si sumamos estas dos tensiones, obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación no contempla lo que es la curvatura o el efecto de curvatura que tiene el resorte. O sea, esta es una primera aproximación, nos vamos a estar aproximando a las tensiones teóricas del resorte, pero no a las reales. Para ello tenemos que considerar el efecto de la curvatura que tiene el mismo resorte. Vamos a suponer ese segmento que les mencionaba, un delta S, un pedacito del resorte, y sobre el diámetro del alambre vamos a trazar dos puntos, el M y el N. Cuando yo estiro el resorte, vamos a suponer que lo traccionamos como figuraba en la imagen anterior, como se torsiona el alambre va a pasar a tener otro estado estos dos puntos, M' y N'. Ahí vemos, SLI es la longitud interior, M pasa a estar en un punto M' y va a generar un ángulo de torsión unitario o ángulo específico de torsión. Como los segmentos M' debe ser igual a NN' porque la sección no varía, la consideramos constante,
Tenemos que sobre la longitud inicial, donde se encuentra el punto M, tenemos un espacio a M', un movimiento, una traslación de M a M', y la longitud exterior del resorte vamos a tener el movimiento de traslación de N hacia N'. Aquí vemos que los segmentos son iguales porque están fijos sobre el área circular rígida, pero los ángulos de torsión difieren desde un punto a otro, o sea, de la cara interior a la cara exterior difieren. Aquí tenemos representado, como viéndolo de arriba, ese pequeño segmento. LI es más chico, o sea, la parte interior, que la parte exterior. Gamma es el ángulo de torsión unitario o ángulo específico de torsión y es mayor en la cara interna, en la longitud más corta, y menor en la cara externa, en la longitud más larga. Entonces, como muestra el gráfico de la izquierda, la tensión es mínima en la parte de afuera y es máxima en la parte interior. Entonces, el tau medio se encuentra desplazado del centro de la sección circular. Wald, con la ayuda de la teoría de vigas curvas de Timoshenko, define el índice del resorte como M igual a 2R sobre D, o lo que es lo mismo, D mayúscula, que es el diámetro de la hélice, o diámetro medio del resorte, dividido el diámetro del alambre. Y define que experimentalmente que se comporta de esta forma. O sea, yo tengo la relación D sobre D en el eje horizontal y el factor va variando respecto de esa ecuación que muestra en la figura. El propósito de Wald era encontrar la tensión real que se ejerce sobre el resorte para tener mejor proximidad en el cálculo real. Entonces la corrección que realiza Wald es esta ecuación, que tau es igual a 16P por R dividido pi por diámetro cubo, por este factor que es 4m-1 dividido 4m-4 más 0,615 dividido m. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a calcular y proyectar un resorte donde esta tensión se aproxima a la real con muy bajo error. Vamos a analizarla un poco. Si el radio de la hélice es grande, entonces m también es grande por su índice del resorte. Entonces el término 4m-1 se asemeja o se aproxima al 4m-4. Aquí estamos ante un resorte de torsión pura, o sea, el resorte tiende a comportarse como un resorte de torsión pura donde vimos en el video anterior. Si R es pequeño, entonces M también es pequeño y los términos 4m-1 es bastante distinto a 4m-4. Entonces decimos esos términos son mayores a 1. El 0,615 dividido m es muy pequeño, lo que significa que tiene un porcentaje del resorte de torsión pura. Bien, pasemos al cálculo de las flechas. En la imagen tengo unas espiras dibujadas donde tengo un punto A de inicio o de comienzo del resorte de la espira activa y un punto B de final donde se aplica la fuerza P de tracción. Si tomamos un delta S, o sea, un pedacito de la espira, que ahí está marcado con una sección azul, la sección del alambre no cambia, es D, vamos a considerar que ese delta S es elástico y el resto del resorte lo consideramos como absolutamente rígido. Esto nos va a permitir incorporar la batería matemática de vigas para el desarrollo de las fórmulas. Sea el ángulo girado por una cara respecto a la otra y lo llamamos delta phi, que es el ángulo de torsión. Cuando yo aplico la carga, el punto B se desplaza al B' generándome ese delta phi también, porque estoy considerando un delta S. Y el punto B genera un movimiento de traslación, o sea, un movimiento horizontal que es del punto B al punto C, que podemos descomponer, y un componente vertical que es del punto C al punto B'. Como la flecha, nosotros nos interesa la flecha que sea la deformación sobre el eje del resorte, entonces la podemos definir como el segmento CB', a que equivale al segmento BB' por el seno de alfa. Ahí vamos a tener un diferencial de F porque todavía no estamos integrando alrededor de todo el resorte, sino sobre el segmento, estamos analizando el segmento delta S. Para conocer la flecha total hay que ver cuánto baja cada espira y luego sumarlo. O sea, lo que les decía es decir integrarlo. Tenemos un ángulo formado por CBB',
que es el ángulo alfa, que tiene un valor definido y es finito. BC es perpendicular al segmento AB sobre el eje del resorte, y BB' es perpendicular al segmento A, denominado, que une el centro de la espira DS al punto B'. Entonces quiere decir que alfa es también el ángulo formado por ABA. Considerando la trigonometría de la figura, vamos a considerar que el seno de alfa es igual a R sobre A. Por otro lado, el arco BB' va a ser igual al radio A por el delta phi, o sea, arco es igual a radio por ángulo, donde delta phi se torsiona una cara respecto a la otra. Entonces podemos decir que delta phi es igual al momento torsor por delta S dividido el momento polar de la sección por G. Esta expresión es muy semejante a la ley de Hooke en tracción. Seguimos con el desarrollo de la flecha, o sea, el segmento CB', que es el diferencial de flecha. Si yo reemplazo el seno de alfa, podemos decir que A por delta phi, que es el segmento BB', por el seno de alfa es igual a por delta phi por RA dividido A. Entonces me queda que el segmento CB' es igual a R por delta phi. Introduciendo esta ley de Hooke equivalente, tenemos que este segmento, el diferencial de flecha, es R por el momento torsor diferencial de S dividido el momento polar JP por G. Vamos a seguir el análisis ahora viendo cómo trabaja todo el resorte, ya tratando de integrar. La porción que baja el resorte debido a la torsión del DS es igual al ángulo que gira por el brazo de palanca. Ahí tenemos el segmento DS visto desde arriba, donde yo tengo el radio, que es el radio medio, pero también hay un radio del interior del alambre y un radio exterior. Y el ángulo que gira es ese D delta. Trayendo un poquito la fórmula hacia acá y reemplazándolo por ese brazo de palanca, yo tengo que el momento torsor va a ser P por R. Entonces me queda que el CB' va a ser igual a P por R cuadrado, diferencial de S dividido JP por G. La única variable es DS, ya que R, R1, radio interior y radio exterior, JP y G son constantes. Desde la vista superior, ese delta ángulo lo colocamos en el área en función del radio y el ángulo. Entonces decimos que el diferencial de arco es igual al diferencial de ángulo por el radio. Vamos a retomar la ecuación recordando siempre que el diferencial de la flecha es igual al segmento CB'. Haciendo los artilugios algebraicos, buscamos la expresión de la flecha. Aquí ya voy a integrar desde 0 a L, que es la longitud total del resorte, el segmento CB'. Aquí ya reemplacé el segmento DS dentro de la integral, entonces me queda que la integral de P por R cuadrado dividido JP por G por R por delta ángulo. Varía entre 0 y 2 πn, resolviendo el álgebra y definiendo que el ángulo específico de torsión es igual a 2 pi por n entre los puntos A y B, o sea el inicio y el final del resorte, obtengo que la flecha es igual a 64 P por R cubo por N dividido el diámetro del alambre a la cuarta por G. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular cualquier flecha de este tipo de resortes. Les recuerdo que el módulo G para el acero está siempre alrededor de los 800.000 kg por centímetros cuadrados. Ya para las partes prácticas vamos a considerar este número. Ahora vamos a tratar de analizar la energía absorbida. Vamos a aplicar una adaptación del teorema de Castigliano, donde dice que la energía elástica de deformación absorbida mantiene una relación respecto a la deformación. En este caso, un diferencial de energía causado por un diferencial de carga va a ser igual a la deformación, en este caso la flecha. Bueno, despejamos, reemplazamos la flecha por la ecuación anteriormente encontrada. Vamos a poder integrar de 0 a P, o sea, desde el punto de inicio hasta la aplicación de la carga. Hacemos los pasos algebraicos correspondientes. Me queda que la energía absorbida por el resorte es igual a 32
P cuadrado por R cubo por N dividido el diámetro del alambre de la cuarta por G. Es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la energía absorbida en todos nuestros ejercicios de resortes de espiras cerradas. Les voy a dejar también unos links para que ustedes puedan ver de cómo se fabrican los resortes de distintos tamaños y la importancia de sus tratamientos térmicos. La próxima clase vamos a ver los resortes de flexión.